Buena tarde, Arratsaldeon. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, por tercer año consecutivo nos juntamos en el EPAC, en las jornadas del EPAC, para hablar de temas de la Asamblea, ¿no? Espacio de preparación de la Asamblea General. Es un encuentro para encontrarnos con el equipo técnico y las socias y los socios y también con el Consejo Rector y plantear temas que se van a llevar a la Asamblea. Y simplemente daros la bienvenida y daros las gracias desde el Consejo Rector y también del equipo técnico de Som Energia. Y nada, hoy vamos a hablar de tarifas y del Generation Kilowatt Hora y esperamos que sea súper interesante. En un futuro nos tenemos que empoderar cada vez más, ¿no? y trabajar para tener esta soberanía energética que tanto anhelamos y para poder tener unas tarifas que dependan de nuestras inversiones y no de nuestros futuros ni de proyectos externos, ¿no? Sino que sean de nuestra generación. Y vamos a dar paso a Javi, creo. Sí, comparto pantalla. Haré la presentación en catalán. Bueno, avui parlarem de les... Hoy vamos a hablar de las tarifas eléctricas y su evolución y cómo ha ido evolucionando el coste de la electricidad. También hablaremos del mecanismo de ajuste del gas, también de la compensación de excedentes, del estado de la tarifa indexada y después Belén y Leo nos hablarán del precio Generation kilovatio hora. En primer lugar, hablaremos del coste de la electricidad. Vamos a repasar el funcionamiento del mercado diario. Por un lado, tenemos las ofertas de compra que se van apilando en esta curva azul y después la curva de venta en la línea horizontal y después el punto de cruce entre la demanda y la compra. Quiero decir, la demanda y la oferta. En este punto se corta y entonces el precio que se marca para los que compran y los que venden. Todo el mundo paga y cobra lo mismo. Históricamente el precio de casación era de 50 euros y hemos visto que ha ido aumentando. Hemos visto la evolución de los últimos 2 años. Los años después del confinamiento, alrededor de los 50 euros megavatio hora, con un pico que coincide con el temporal Filomena. Después vemos este incremento en primavera, verano y otoño del año pasado hasta llegar al pico del 23 de diciembre de 384 euros megavatios hora. Vemos que aumenta mucho la variabilidad del precio, también el coste, y los precios varían mucho de un día para otro. Y con el conflicto bélico de Ucrania, el 8 de marzo se llega a una punta de 545 euros megavatio hora de media en el mercado diario. Tenemos dos cosas, por lo tanto, un aumento del coste y también un aumento de la variabilidad, aumentos considerables. Y ahora vemos que están en la franja de los 200 euros y bajando un poco. Un ejemplo de variación lo tenemos en este último mes de abril, según el informe mensual de OMIE, que se encuentra en su página web. Y observamos que de un día para otro, en función del mix de producción y cómo, por ejemplo, vemos el desplazamiento de la eólica que va desplazando a las más caras de ciclo combinado y entonces se hunde el precio mínimo algunos días. El día 5 tuvo un precio mínimo de 200 euros y 3 días más tarde estaba a unos 3 euros megavatio hora. ¿Y cómo afecta esto a las tarifas? Debemos recordar cómo se pasa del precio variable al precio fijo. Dado que nosotros en la cooperativa ofrecemos tarifas a precio fijo, tenemos que cubrir la demanda con un precio conocido con antelación.
Por un lado, tenemos un 5% más o menos de la demanda de todas las personas de la cooperativa que se puede cubrir con producción propia, pero el resto se tiene que buscar a través de intermediarios, que son principalmente el mercado de futuros. El precio que obtenemos pactando los precios con antelación se ven influidos por el mercado diario y por las expectativas de lo que puede ocurrir en el futuro. Y el volumen de energía que debemos comprar con antelación tiene una necesidad de avales, de garantías por esa energía que se compra. También quisiera recordar la composición del precio final de la tarifa de euro kilovatio hora. En verde vemos la energía que ha subido mucho y también vemos que hay un aumento de los costes asociados, por ejemplo, el bono social que se ha doblado y después los sobrecostes para el ajuste del sistema, para ajustar la demanda a la producción. Estos costes son más caros y también el coste del desvío. Antes veíamos que entre los periodos valle, punta y planos había una diferencia, pero sobre todo era en los cargos y los peajes. Y esta diferencia ya no se aprecia tanto porque el coste de la energía y los costes asociados han subido mucho. ¿Y cuántas actualizaciones hemos realizado de la tarifa? Pues bien, desde mayo del año pasado se han realizado unas 7 actualizaciones de la tarifa. A la derecha tenemos un gráfico y en verde se ve el coste de la energía de Som Energia y en 2021 casi hasta finales, como teníamos las coberturas compradas con antelación, no teníamos el precio que se veía en el mercado. Sin embargo, en junio tuvimos que actualizarlo debido al cambio de peajes. En septiembre se realizó una pequeña actualización para ajustarse mejor al precio del mercado. En noviembre vemos otra actualización y en enero, cuando las coberturas de precio se tienen que ir renovando, vemos que el precio se aproxima más al del mercado diario. En rojo vemos la media mensual del precio del mercado diario con un pico muy elevado en marzo por los días en los que el precio fue tan alto. ¿Cómo ha evolucionado todo ello en la factura? Esta es la evolución del coste mensual para un uso típico, una persona con una contratación media y al inicio del cambio de peajes el coste era de 53 euros, mientras que ahora llegamos a unos 84 euros. Se ha doblado casi. Vemos 2 líneas, 2 columnas. En verde el coste que hubiera sido normal sin ningún tipo de rebaja fiscal ni de otro tipo. Y en marrón tenemos el precio que realmente hemos pagado debido a las medidas adoptadas por el gobierno. Por ejemplo, se redujo en julio el IVA del 21 al 10% con una suspensión del IVPE. En septiembre se rebajó el impuesto eléctrico del 5,11 al 0,5%. También hubo una rebaja en los cargos que duró hasta el 31 de diciembre. Por eso también vemos un salto tan elevado entre noviembre y enero. Por un lado tenemos la energía que se adapta al nuevo coste del mercado y por otro lado tenemos las rebajas de los cargos que dejan de existir. El precio ha ido evolucionando y la última actualización es de marzo, porque los cargos, que son unos costes que financian las políticas energéticas y que se han actualizado para el resto del año y, por lo tanto,
ha bajado ligeramente el coste frente al que teníamos antes y ahora estamos estudiando y en breve, la semana que viene, esperamos poder anunciar una rebaja de tarifas. Lo que pasa es que no es muy significativa con respecto a lo que ya hemos visto. Y ello se debe a la incertidumbre del mecanismo de ajuste del gas que explicaré ahora. El 13 de mayo pasado, el Gobierno publicó un Real Decreto que está pendiente de aprobación por la Comisión Europea porque hay dudas sobre si se aplicará o no finalmente. Tampoco se sabe en qué fecha comenzará, puede ser esta semana o en las próximas semanas. En cualquier caso, vamos a explicar este mecanismo de ajuste del gas. Por un lado, vemos que este mecanismo introduce tres precios. El precio de casación del mercado, donde hay un cruce de la oferta y la demanda, y después se introduce un precio de ajuste para la generación con gas, que depende de la cotización del gas de ese día. El MIB gas, esta es la curva de precios del último año, donde se observan los picos que también hemos visto antes en los precios de la electricidad, y lo que hacen las centrales de gas es entrar en la casación diaria con un precio limitado del gas, y el resto, la diferencia entre el precio real del gas de ese día y el precio limitado, se paga con precio de ajuste. ¿Y quién paga este mecanismo? La parte compradora del mercado, y el coste total que deberá pagar la parte compradora dependerá del porcentaje de generación de gas de esa hora, de ese día, y normalmente es del 30%, aunque a veces puede bajar al 10 o subir al 60%. Esta es una gráfica del último año y vemos que la mitad es del 30% de generación de gas. Ahora explicaré un ejemplo práctico, concreto, de números teóricos para ver cómo funcionaría realmente. Tenemos en azul el resultado de la casación. Todas las centrales de producción cobran lo mismo y después tenemos un porcentaje del 30% que está generando con el uso de gas, y estas centrales que usan gas van a recibir también un precio de ajuste que llega hasta los 260 sobre un precio hipotético de 140. ¿Y quién paga esta zona en rojo debajo de la curva? Pues la demanda. Es la demanda que paga este mecanismo de ajuste. Cuanta mayor parte compradora pague este mecanismo, menor será el precio. Si eran 250, es decir, si el 50% de demanda paga este mecanismo, entonces el precio baja hasta 210. ¿Y de qué depende pagar o no el mecanismo de ajuste? Bien, se divide dependiendo de si la comercializadora ha realizado coberturas de precio antes de saber si habría un mecanismo de ajuste del gas. Es decir, las comercializadoras que hayan pactado precios o PPAs antes de saber que habría un mecanismo de ajuste del gas, entonces, en teoría, tenían en cuenta el precio que iba a tener el gas, y entonces, si aparte del precio de mercado tiene que pagar el ajuste, estarían pagando el gas dos veces. Por lo tanto, este porcentaje hemos simulado que es del 50%, pero es desconocido y tenemos tres grandes incógnitas. Por un lado, el precio de casación del gas, después cuánta generación de gas habrá y qué porcentaje de la demanda o entre cuántos megavatios hora se reparte ese coste. Por lo tanto, dentro de lo que mostrábamos antes de esta composición,
tenemos que la energía baja porque sabemos que está limitada por el precio del gas y durante los próximos 6 meses será de 40 euros megavatio hora, pero tenemos ahora un bloque rojo que se corresponde al ajuste del gas y tenemos esta incertidumbre sobre la cantidad que representará, que puede ser pequeña o llegar a los 70 euros megavatio hora. Hasta aquí la evolución del precio de la energía que hemos visto hasta ahora. Ahora explicaré brevemente unos temas sobre la compensación de excedentes que se está evaluando para poder introducir un apunte al precio de la compensación de excedentes. Además, hay una moción en marcha para tratar los excedentes no compensados que no se van a tratar en esta presentación. ¿Cómo se está fijando ahora el precio de compensación de los excedentes? Pues bien, dentro de todos los componentes del precio final que nosotros pagamos es el precio que coincide con la parte de la energía. ¿Por qué? Pues porque el resto, todos los gastos en amarillo, se atribuyen al momento en que se está utilizando la energía en la red. Por eso vemos esta diferencia de precios con respecto a la energía consumida. ¿Qué es este apunte? Nos da la relación entre el precio medio del mercado, que varía hora a hora y día a día, y después el precio medio ponderado que se obtendría, por ejemplo, con una producción fotovoltaica. Si realizamos la media ponderada de la producción fotovoltaica y el precio por hora, vemos que la media es inferior a la media de ese día. Y con ese apunte se tiene en cuenta esta diferencia de precios. Vemos esta producción fotovoltaica y que las horas en ese momento son más baratas. Este fenómeno se puede observar en este informe de OMIE. En este gráfico se observa cómo en el sistema hay cada vez más producción fotovoltaica. Y en esta parte de aquí vemos que las horas caras que antes aparecían típicamente al mediodía están desapareciendo y ahora se concentran a las 9 de la mañana y a las 9 de la tarde cuando no hay casi producción solar. Y en este gráfico de la energía eólica y solar, los precios típicos de estas tecnologías, como hacen bajar el precio del mercado, acaban teniendo un precio que es inferior a la del resto de horas del día en las que no operan. Por ejemplo, el 23 de abril vemos un caso extremo. Hay horas a 152 euros y después horas a casi 0 euros megavatio hora. Ahora hablaremos de la tarifa indexada. En estos momentos se aplica a contratos de gran volumen. Son pocos contratos y son manejables y está pendiente de implementarse para los contratos domésticos. Y en estos momentos el esfuerzo de la cooperativa se centra en la resolución de incidencias de facturación, sobre todo por el cambio de peajes, y después preparar el sistema para las medidas tomadas a raíz de la inestabilidad de precios y que se anunciaron en abril y que incluyen la facturación semanal y por adelantado. Ahora le cederé la palabra a Belén y a Leo para que nos hablen de este precio Generation. Gracias, Javi. Muy bien, te has ajustado mucho al tiempo. Muchas gracias. Ahora le cederemos la palabra a Leo. Voy a compartir pantalla. Veieu?
Veieu la meva pantalla? Sí, perfecto, Sí. Leo. ¿Se Sí. ve la nueva pantalla? Sí, perfecto, Leo. Pues us vaig a comentar, anem a comentar-vos. Ahora vamos a comentar De la vida de les plantes. Jo parlaré de l'actualització del del... preu Generation. Vamos a hablar de la actualización del precio Generation y Belén Coses de nos gestió i manteniment de comentará aspectos sobre del el tema de mantenimiento de las plantas en cuanto a la actualización del precio Generation. comentar que Quería comentar que el precio del sistema Generation se estableció al ponerse en marcha en 2015 y 2016 la modalidad Generation. En ese momento, las plantas de Som Energia no tenían los PPAs, estos contratos de compra-venta de energía. En 2021 se introdujeron ya los PPAs en la cooperativa, es decir, ahora Som Energia compra directamente a las plantas de producción, a todas las que tenemos con un precio pactado a largo plazo. Es un contrato de compra-venta. En 2021 se realizó el ejercicio de establecer los PPAs y para ello se calcularon los precios según el coste real de gestión de las sociedades con la experiencia que teníamos ya de gestión y mantenimiento de las plantas de producción. También con una amortización de los equipos a 25 años y con un retorno de la experiencia de explotación. Cuando se establecieron estos contratos, estos PPAs para las plantas asociadas al Generation, que son la de Vallehermoso en Alcolea del Río y la de Fontisolar en Fontiveros, se establecieron unos precios de 50 euros megavatio hora para Vallehermoso y 50 euros megavatio hora para Fontisolar. Este es el precio de coste con todos los gastos integrados. El precio de coste de producción hoy en día de la energía de estas plantas. Los PPA se calculan para que a final de año estas plantas de producción no generen ni beneficios ni pérdidas, que haya un equilibrio y que se compre la energía a precio de producción. Quisiera comentar otro tema y es la planta de la Serra, que todavía no se ha puesto en marcha porque hemos tardado más de lo previsto para obtener las autorizaciones administrativas. Pero al final, por fin, a principios de año recibimos la autorización administrativa de construcción y la licencia de obras y, por lo tanto, está previsto que las obras de la planta de la Serra comiencen en julio de este año y contamos más o menos un año hasta que la planta pueda inyectar los primeros kilovatios hora a la red. Bien, ahora vamos a volver a los PPAs. Simplemente quería explicar este tema de la Serra. Como he comentado, tenemos estos precios de 51 euros y 50 euros megavatio hora. Pero en 2015 y 2016 se estableció un precio para el Generation kilovatio hora de 36 euros. Y con la introducción de estos contratos se ha observado un déficit de tarifa. Es decir, básicamente hay una diferencia entre los precios de los PPAs a los que realmente Som Energia compra la energía y los precios a los que se vende la energía a los beneficiarios de Generation, que es de 36 euros megavatio. Por lo tanto, se ha decidido actualizar este año el precio Generation
para equilibrarlo con el precio de los PPAs establecidos. ¿Y cuál es el impacto de ello sobre la factura? Pues bien, las personas que tienen la tarifa Generation kilovatio hora Pon así la mochila para que no pueda entrar. Sí, le puede decir, perdona, ¿me deja pasar? Sí. Y yo le pego una pata a la mochila. Ay, perdón. Bueno, sigo. Dentro. Vaig a seguir amb la presentació. Bien, seguiré con mi presentación. El impacto sobre las tarifas Generation es un aumento de unos 2 céntimos de euro kilovatio hora. Vemos un incremento para las personas que tienen la tarifa Generation. Si pensamos en el consumo de una familia de 3.500 kilovatios hora y que tiene el Generation para un 50% del consumo, sería 1.750 kilovatios año y el incremento representaría 35 euros al año, es decir, 3 euros al mes. Esta subida, para reequilibrar el precio con los PPAs actuales, entrará en vigor a partir de enero de 2023. Bien, y ahora voy a ceder la palabra a Belén, que nos hablará de los costes OPEX, los costes operativos. O Com comparteixo vulguis. jo. Si vols, m'és o si igual, vols, sí? si vols Sí? continua. ¿Quieres ¿vale? seguir compartiendo la pantalla, Leo? De acuerdo, gracias. Hola, bona tarda, jo soc Belén. Hola, buenas tardes. Soy Belén del equipo técnico. Estoy con Leo en el equipo de generación. En concreto, llevamos la gestión de las plantas en funcionamiento. Espero que estéis todas activas, que nos podáis seguir bien. Y si voy demasiado rápido, por favor, decídmelo. Según lo que decía Leo de los gastos de explotación, cuando calculamos el PPA para calcular el precio Generation, también hay que tener en cuenta los gastos de mantenimiento de la planta. No es el gasto más importante, pero es importante que las personas socias conozcan las plantas y sepan lo que sucede cuando entran en funcionamiento. No es solo una cuestión de enchufarlas y punto, sino que pasan cosas. ¿Y cómo realizamos la gestión de estos activos, de estas plantas? Pues bien, hay un indicador muy importante que es el OPEX y son los gastos de explotación que indican cuál es el coste de producción de 1 kilovatio en cada planta. Es decir, son los gastos operativos de cada planta para producir energía. Y esto nos permite comparar la misma planta a lo largo de los años, porque es algo que va cambiando, vemos la evolución y cómo gestionamos los activos. Y este valor va aumentando con el tiempo porque aumentan los gastos, dado que la planta va envejeciendo. Además, hay un porcentaje de depreciación y la producción disminuye a lo largo del tiempo. Por eso el OPEX y el coste de la energía aumenta. Y cuando acaba el periodo de garantía, porque normalmente tenemos 2 o 3 años de garantía que son los iniciales y los gastos de mantenimiento en ese momento son 0 y después la empresa contratada de mantenimiento aumenta esos gastos porque ya no se está en el periodo de garantía. Para explicar cuáles son los gastos principales de una planta fotovoltaica, me he centrado solo en las plantas fotovoltaicas y en estos momentos nos vamos a centrar en la de Alcolea del Río de 2016 y la de Fontif Solar de Ávila que funciona desde 2019. Por lo tanto, mi presentación se centra en estas dos plantas, pero se puede extrapolar al resto de las plantas fotovoltaicas y no fotovoltaicas. Los gastos de operación son los servicios de
operación y mantenimiento y tenemos una empresa contratada que realiza ese mantenimiento. Por otro lado, el alquiler del terreno. Bien, estaba cambiando un momento de idioma, continúo en catalán. Por un lado tenemos el alquiler del terreno que además vemos una gran variabilidad en el alquiler del terreno porque tenemos contratos muy antiguos, contratos que tienen un precio fijo y este es un punto que hay que negociar bien porque condiciona los gastos a lo largo de la vida útil de la planta, también los gastos de reparación y conservación. Es decir, gastos preventivos y correctivos y evidentemente hay un margen para encontrar ofertas y respuestas más competitivas, pero ese margen es más pequeño. Después, los servicios de Som Energia. Nosotros, como equipo técnico, desde el equipo de gestión de activos, prestamos unos servicios a las sociedades vehículo y, por lo tanto, realizamos un trabajo de monitorización, de control técnico y de monitorización de las plantas. Después están los suministros, la conexión a Internet, el consumo de electricidad y demás. También los seguros, esto también es una partida muy importante. Y otros servicios como el sistema de seguridad contratado en todas las plantas, porque la mayoría están aisladas en medio de la nada y hay que controlarlas con cámaras. ¿Por qué? Hemos contrastado que son necesarias porque ya ha habido intentos de robo en varias plantas y por eso es importante tener un buen sistema de seguridad. Y después están los tributos, los impuestos están allí, se imponen y en 2022, por ejemplo, se ha experimentado un cambio importante en este sentido. Por ejemplo, el uso social que deberán pagar las plantas productoras y después el 7% ha habido una supresión parcial, pero después ha habido una regularización de la prima. Así que hay poco margen de maniobra en esta partida. Pero en rasgos generales, estos son los gastos principales de una planta en funcionamiento. Aquí mostramos la información de antes, pero en formato gráfico para ver la magnitud de cada una de estas partidas y la diferencia entre estas dos plantas, Energías a la izquierda de Alcolea del Río, que funciona desde 2016 y la otra es Fontif Solar. Y la diferencia también se debe a la producción, porque son los gastos con respecto a la producción. Y la producción de Fontif Solar es de menos de 1 mega, es de 0,99, mientras que la de Energías es de 2,1 megavatios. Esta es una diferencia. Después, el alquiler de Energías es de los más elevados en comparación con Fontif Solar. También se pueden diferenciar los gastos correctivos y de conservación. Ahora están más o menos igualados porque Energías ya lleva mucho tiempo en marcha, pero Fontif Solar puede incrementar esos gastos. Después, en el turno de preguntas, si se quiere más información, estaré encantada de responder a esas dudas. Ahora, queremos explicar esta variabilidad de los gastos de las plantas a lo largo del tiempo. Y esto no es lo que ha influido más, insisto, sobre el PPA, porque hay más factores que determinan el precio, pero hay que entender los resultados de cada sociedad que pueden variar de año en año. Normalmente,
Los valores más altos de 2018 y 2019 tienen que ver con dos averías muy importantes. Eso significa que estás más tiempo sin producir, hay menos megavatios producidos y más gastos por la avería. En gris vemos una simulación del futuro. Creemos que esta será la tendencia del OPEX de esta planta en concreto. Es una predicción de futuro. Es como el caso base o cómo será la vida útil de esta planta para que os situéis un poco. Pero sobre todo lo que queremos transmitir es la variabilidad de este valor y esto significa que algunos años las plantas pueden tener pérdidas. Por eso necesitamos un precio fijo de compra de la energía para estas sociedades que asegure que estas plantas no tendrán ni beneficios ni pérdidas, pero que podrán cubrir esos gastos de producción de la energía. Esta es la evolución de la planta de Alcolea, que es la más antigua, de 2016. Aquí vemos los datos para la planta de Ávila, Fontif Solar, y es sustancialmente más elevado el coste de la planta debido a los gastos correctivos, a las piezas móviles, a las bombas. Es más cara de operar, por lo tanto, pero también genera más beneficios y más producción para una potencia instalada similar. Acabaré con esta diapositiva donde se ven todas las plantas, las de Generation y las de No Generation. Y quiero que os fijéis en la última línea, en el OPEX, de las diferentes plantas. ¿Veis la importante variación? Evidentemente varía en función de las tecnologías. Tenemos una de biogás y una hidráulica, cuyo coste de producción es más elevado, pero nos dan energía en horas donde no hay una producción fotovoltaica. Con respecto al apuntamiento que mencionaba Javi, vemos que estas dos tecnologías están produciendo, si todo va bien, las 24 horas del día. Y otro punto importante es el factor de escala. A la derecha vemos la última planta que hemos incorporado, la más grande, la de Los Llanillos, y el OPEX varía sustancialmente frente a las más pequeñas de Alcolea y Ávila. Esto es algo que queríamos transmitir, es decir, ahora tenemos dos plantas Generation, pero con esta variabilidad de gastos y tecnologías podemos tener un mix que nos permita obtener una producción de energía más repartida y eficiente. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis podido entender todo bien. Espero que quede tiempo ahora para las preguntas. Gracias, Belén. Te has ajustado perfectamente al tiempo y tenemos esta media hora para el turno de preguntas. Os recuerdo la metodología que vamos a utilizar. Tenéis que escribir vuestro nombre en el chat. Entonces recogeremos 4 o 5 nombres y estas personas realizarán su pregunta en voz alta y el equipo responderá. También quería recordar que es importante centrarse en preguntas del tema de hoy, porque a veces hay preguntas sobre otros temas, por ejemplo, el de los excedentes no compensados. Ese será el tema que se tratará el jueves. Por lo tanto, las preguntas de hoy deben ser sobre el tema de hoy. En el chat vemos que hay dos personas. Si podéis poner más información sobre quiénes sois, veo que alguien ha escrito una J. Podemos comenzar con la pregunta de OPEX de Picaya.
Es que he visto que el precio sale a 90. Bueno, me estoy liando un poco porque entiendo que la empresa que compra el PPA lo hace a 50 kilovatios y después en el Generation se paga a 36, entendido. Y no veo esa diferencia en saber exactamente si es que se está perdiendo dinero con los precios del Generation y lo de López de Picaña es que veo que sube a 90. Esa planta la conozco porque es de aquí de Valencia y es igual me estoy saliendo un poco del tema, pero es muy parecido a lo que estamos intentando por las comunidades energéticas a construir, y era por saber si ese OPEX puede ser referencia o es por alguna avería que esté tan caro y demás, porque es una planta relativamente grande, aunque es sobre tejado. Vale, Creo muy bien. que Si sí. os parece, puedo contestar a la primera parte. ¿Vale? Juan Antonio, ¿qué tal? Sobre el tema del precio. Sí, es cierto, cuando se hicieron los PPA se visibilizó un déficit de tarifa, de alguna manera, que el coste del conjunto de la operación, de la explotación de las plantas se evalúa en 2021 a unos 51 euros el megavatio hora, y el precio de la generación es de 36. Por eso este reequilibrio, este cambio de reequilibrio a un precio del PPA. Eso quiere decir que el precio del Generation subirá para equilibrarse con el precio del PPA. La razón es porque, bueno, desde cuando se calculó el precio del Generation en el año 2015-2016, bueno, se hicieron con las hipótesis del momento, con una amortización a 30 años, con los costos de operación en donde los cuales no teníamos tanto retorno de experiencia, y no se movió desde entonces. Desde 2016 no se movió el precio de la generación, se quedó a 36. Por eso hay, ahora, cuando se hizo el ejercicio de PPA, se visibilizó que lo llamamos déficit de tarifa, pero porque realmente Som Energia está comprando ahora a tarifa PPA a 50 o 51, pero para los participantes de la generación es 36, por lo cual hay que reequilibrarlo. ¿Vale? La segunda parte de la pregunta sobre el OPEX de la planta de Picaña, Belén, te dejo la palabra. Gracias, Leo. Hola, Juan Antonio. Sí, respecto a Picaña, efectivamente es elevado, pero también se ha de mirar este valor en clave de una planta antigua de hace tiempo, en la que tenemos un alquiler negociado en base a primas. O sea, hay que poner un poco la lupa de contexto de prima, contexto sin prima. Estas son plantas que tienen prima, que vienen del régimen regulado, y en ese momento, como había un régimen regulado, se negociaban también otro tipo de contratos, y son plantas que el contrato de alquiler ya nos venía negociado porque nosotros entrábamos también más tarde. Eso por una parte, y después que a nivel de operación sí que es una planta que tiene gastos, ahora cada vez tiene más porque ya estamos reparando inversores, ahora justo tenemos una avería y tenemos que reparar un inversor entero. Es una planta que nos ha dado, bueno, pues problemas con los ventiladores por la zona en la que está, y sobre todo por la limpieza de las placas. Esta instalación se tiene que limpiar casi cada año, y esto tiene un coste elevado, porque por la ubicación en la que está, por el proceso productivo que hay en las naves que están debajo. Son cosas que en su momento pues igual sobre papel no se consideran, y después cuando las estás explotando te das cuenta que realmente tiene un impacto importante la suciedad de las placas en la producción, y que es un gasto más de explotación. Pero aunque lo veas muy elevado, es una sociedad que cobra mucho dinero por la prima también. Entonces la puede asumir, pero repito que si hiciésemos no puede ser un OPEX que tengamos en una instalación en tejado a día de hoy. Se esperaría que fuese otro OPEX, ¿eh?
porque Vale. ya negociarías otro tipo de alquiler de la nave, porque bueno, pues tendrías que ver otro tipo de... Y también la empresa de mantenimiento que teníamos, que es la que había hecho la construcción, pues ahora la hemos cambiado y estamos intentando trabajar con una empresa más local y nosotros monitorizar más. Quiero decir que se están cambiando cosas para reducir, pero que hay cosas que vienen que arrastramos de antes que en un proyecto nuevo no repetiríamos. Pero entiendo entonces que un Juan proyecto Carlos, nuevo- Sí, gracias por la... gracias. Es que si no, no vamos a Vale. poder atender a todas las preguntas. Hay también una persona que ha puesto una J, que no sé si es Garzón, no sé si es él. Tenemos a Pep también y también a Beatriz. Si queréis levantar micros y hacer vuestra pregunta. Tengo la palabra. José Garzón. Sí, venga, adelante. Venga. ¿Quién habla? Tú. Bueno, mira, mi pregunta es que la explicación ha sido un poco rápida. Entonces, tengo una duda que leí hace tiempo, que había, no sé, del Consejo Rector, del Consejo Técnico, había una propuesta de modificar el sistema que es de los kilovatios. No sé si como resultado de la experiencia que ya hay con las plantas que llevan un cierto tiempo de funcionamiento, o si es porque se está cambiando la filosofía en el sentido de cambiar el lugar donde se instalan del campo abierto, sustituirlo por las zonas de tejado o de sitios que ya están construidos. En fin, no sé si hay alguna decisión o se está tomando alguna decisión en este sentido, si hay alguna proyección, en qué consiste, más o menos es mi pregunta. Pep, pots llançar la teva pregunta? Sí, hola, bona tarda a tothom. Mireu, Hola, buenas tardes. Cuando habéis presentado la diapositiva, habéis dicho que el gobierno va a reducir el precio del gas, me parece que es esta semana, ¿verdad? Y me gustaría saber, por lo tanto, si esto va a afectar a la bajada del precio de megavatio hora. ¿Tenéis una estimación de cuál será el precio del megavatio hora de luz después de la aprobación de la rebaja del precio del gas por el gobierno? Gracias, Pep, por la pregunta. Beatriz. ¿Y equipo técnico respondemos? Beatriz, ¿estás por aquí? Bueno, veo que lo has escrito en el chat. Preguntabas cuál es la diferencia entre la tarifa regulada y la libre. Sí, era yo. Ah, vale, Es Beatriz y Pedro. vale. En este caso es Pedro. No, simplemente la pregunta mía era esa. ¿Cuál es la diferencia entre la tarifa regulada y la libre? Yo es que no entiendo mucho de estas cosas. Si me lo- Vale, no pasa nada, te lo explicamos. Vale, equipo técnico, si queréis dar respuesta. A las 3. La primera pregunta tenía que ver si he entendido bien con el tema del generation y trataba de un poco del porqué de esta actualización, ¿no? De esta subida. Esta subida, digamos, ahora mismo tenemos tecnología fotovoltaica, huertos solares, básicamente. El Generation está pensado como una cartera de proyecto, para integrar más proyectos e incluso diversificar las tecnologías. Es decir, idealmente el Generation
el precio está basado con un conjunto de plantas, sean huertos solares, plantas eólicas, mini hidráulicas incluso. Lo que pasa es que todavía no hemos podido integrar más tecnologías porque es más complicado la eólica y la mini hidráulica, es más complicado llevar a cabo nuevos proyectos o obtener concesión de mini hidráulica. No está contemplado de momento integrar cubiertas en el proyecto Generation, pero en futuro puede ser que sí, porque una vez no depende de que sea cubierta o no, depende del interés. Y la idea es seguir con el modelo Generation, que seguir implementando e integrar más plantas. Es una herramienta potente dentro de Soma Energía. También tiene su parte de complicación en la gestión del día a día, ¿vale? En la facturación y en lo que conlleva. Pero digamos, la actualización de hoy es realmente porque cuando se hizo el ejercicio de PPAs en 2021 se vio que había una diferencia y es para reajustar esta diferencia. Pero en el futuro no seguimos y ya hemos tenido, bueno, sido unos cuantos años para arrancar la serra y el próximo paso es poner en marcha, construir y poner en marcha la serra, que ya está como en la cola desde hace unos cuantos meses ahora. Espero haber contestado a la pregunta. Vale. Había una pregunta sobre cómo afectaba el gas. No sé si me he dejado... Bueno, creo que esta era la primera y después era el mercado regulado y libre, ¿no? La de cómo afecta, la estimación de cómo afectará. Para Soma Energía, la estimación está en que el precio total, si se aprueba el mecanismo del gas, ronde los 150 euros, entre 150 y 160 euros megavatio hora anomía, y que se le tengan que añadir, calculamos que unos 30 euros megavatio hora del ajuste del gas, con lo que da unos precios de, si ahora tenemos 199 euros megavatio hora, pues estaríamos hablando de bajar entre 10 y 20 euros megavatio hora respecto a lo que tenemos ahora. Y respecto a no sé si Pep te contesta la pregunta. Y luego teníamos las diferencias entre mercado regulado, mercado libre, tarifa regulada. La tarifa regulada la fija el gobierno y solo la pueden ofrecer las comercializadoras de referencia, que son las típicas grandes. Si vais bueno, en el comparador de la CMC, en la página web de la CMC podemos encontrar un listado que son las que la pueden ofrecer. Entonces, estos precios vienen fijados por el gobierno y ahora mismo la tarifa conocida es la PVPC, que es la que está indexada al mercado. Entonces, el coste de la electricidad va en función del coste del mercado y además se le suman una serie de costes que están fijados por el gobierno. Y bueno, nosotros como comercializadora del mercado libre pactamos los precios con las personas usuarias. Vale. No sé si he quedado respondido. Gràcies, Javi. Tenim ara paraules d'en Carles Fort, en Joan Carles y Ahora el Jaume. Carles Fort, Joan Carles y Jaume también tienen preguntas. Si podéis activar los micrófonos por orden, por favor, para plantear las preguntas. Hola, ¿me toca? Soy Joan Carles. Sí, soy Carles. Hola, buenas tardes, gracias. Mi pregunta a la hora de comparar los precios de la tarifa nocturna, veo que es donde se ve un mayor cambio de precio y no sé si tenéis una predicción para el verano, si va a continuar la tarifa o va a mejorar la tarifa de noche. Me gustaría más información, por lo tanto, sobre la tarifa de noche. Muchas gracias.
Bueno, Javi, anava a deixar vale, que preguntés sí. si et sembla bé. Vamos ahora a la pregunta de Joan Carles y después la de Jaume. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Mi pregunta es para Javi. Desde el punto de vista más estratégico, si Som Energía hubiera tenido un porcentaje más grande que el 5% de producción propia, ¿cómo se habría traducido? ¿Habría sido una oportunidad para la cooperativa? ¿Nos habría protegido de alguna manera más desde el punto de vista de toda esta incertidumbre? Y complementariamente, me parece que no tenemos ninguna fuente de producción eólica. Sé que había hace unos años un proyecto que se llamaba La Tejada o algo así. Y quisiera saber si sería interesante complementar un determinado exceso de solar que tiene unas franjas horarias pues con energía eólica. Estas son las dos preguntas. Gracias. Gracias, Joan Carles. Jaume. Hola, buenas tardes. No sé si podréis responder a esta pregunta aquí, pero lo voy a lanzar de todos modos, porque hace referencia a la fiscalidad del precio Generation, porque actualmente hay una retención del 19% sobre los ahorros que conseguimos sobre la tarifa estándar. Y hay una compañía, otra empresa que ha creado un producto que yo creo que nos ha copiado, que es SolarPack Lead and Go, y se basa en realizar una instalación para poder ahorrar en la factura. Y yo creo que esta retención del 19% sobre los ahorros, en un vídeo de Yaiza que explicaba por qué se crea una cooperativa, ella decía que es para que las personas consumidoras consigan ahorrar en ciertos productos y en nuestro caso conseguimos ahorrar en la factura eléctrica. Y no tiene mucho sentido que nosotros paguemos este 19% del ahorro de la tarifa estándar porque es un ahorro, no es un rendimiento de una inversión. Simplemente esto. Quizás los de fiscalidad o nuestros abogados puedan responder mejor a esta pregunta, pero es una reflexión porque al principio del precio Generation no había ningún tipo de retención, después se aconsejó, pero quizás valdría la pena realizar una consulta directamente con Hacienda. Gracias, Jaume. A ver si pueden responder las compañeras. Si no, podemos lanzar la pregunta a través de Participa. Entonces, alguien más experto en fiscalidad del equipo técnico puede responderla. Javi, querías responder a Carlas, ¿verdad? Sí, hola. Carlas había preguntado sobre la tarifa nocturna, si habría alguna variación en el próximo verano. La tarifa nocturna me imagino que se está refiriendo a la que todos tenemos, que es la 2.0 TD y que tiene un precio punta y un precio valle. Me imagino que te refieres a este precio. Sí, al precio valle. La previsión es que no haya una variación significativa. Sí, hay prevista una bajada de precios, pero acaba siendo de 5 euros al mes por un horario típico. Por lo tanto, con respecto a los precios actuales, quizás la diferencia sea de 10, 20 euros megavatio hora. Es decir, hablamos de 1 o 2 céntimos, más bien 1 céntimo más barato por kilovatio hora. Por otro lado, Joan Carles nos ha preguntado
si estratégicamente, si hubiéramos tenido más producción propia, ¿cómo nos habría afectado? Pues bien, nos habría ayudado en todos los sentidos a ser más resilientes. Teniendo una producción propia y un precio conocido, no estaríamos tan expuestos al precio que nos marca el mercado. Y en este sentido, hubiera sido muy positivo en todos los sentidos. En cuanto si el mix debería ser variado, pues sí, esto sería lo interesante, porque llega un punto que si tienes más eólica de la que, perdón, quería decir solar, no eólica, tienes más de la que se demanda, entonces tienes generación, pero no la tienes en las horas que deseas cubrir. Y creo que había una pregunta sobre el proyecto de eólica. ¿Se ha parado este proyecto? ¿Se ha cancelado? Después, Jaume nos ha preguntado por la fiscalidad. No sé si Belén o Leo se animarán a decir algo, pero creo que es algo que vamos a apuntar, tomaremos nota y ya veremos cuál es la respuesta. En estos momentos no podemos dar una respuesta. De acuerdo, gracias, Javi. Yo creo que no, León, no creo, no sé si tú puedes decir algo, pero me parece que sería el departamento jurídico quien debería responder. Gracias, Belén. Vamos a continuar con 3 preguntas más. Joan, Rafael, Domingo y Jesús Salgado. Por favor, intentad no escribir la pregunta en el chat, simplemente escribid vuestro nombre y después plantead la pregunta en voz alta, porque es más fácil. ¿Comienzo? Sí, yo tengo 2 preguntas. Antes, cuando Javi ha hablado del mercado del gas, lo importante aquí es ver qué parte de la energía acabamos comprando en el mercado y qué parte está subcontratada, porque esto afecta a la variación del precio. Y sería interesante, por lo tanto, saber cuál es el porcentaje. Y en cuanto al generation, me gustaría saber, al tener placas, qué parte estoy usando, si puedo traspasar una parte. Y a mí me gustaría una vez al año que me dijeran, por ejemplo, tú tenías derecho a 300 kilovatios o 5.000 y has gastado este porcentaje. Estas son mis 2 preguntas. Gracias. Gracias, Joan. Rafael. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Yo he entrado tarde en la conexión y tal vez se haya hablado, con lo cual disculpad si lo habéis comentado. Mi pregunta es si va a variar la tarifa básica del contrato de luz, la 2.0A, y si va a ser así, ¿en qué plazo se espera que varíe y en qué cantidad? Gracias. Gracias, Rafael. Pues Jesús, adelante. Hola, sí. Yo quería preguntar si, o sea, como la mayoría de nuestro suministro es por parte de los mercados de futuros, si se está notando el tope a gas en el mercado de futuro. Porque finalmente de ahí es donde nosotros finalmente notaremos si podemos bajar tarifas o no. Y después la otra es, Javi ha explicado que ya los picos de tarifa casi no se producen en las horas de mediodía y es que no sé si nosotros tenemos algún tipo de flexibilidad para variar los horarios de la tarifa pico, porque realmente ahora parece que no tendría que ser tarifa pico a las horas de mediodía. Gracias, Jesús. Pues si queréis ir dando respuesta del equipo técnico, yo recuerdo que son ahora las 6:40, tenemos 10 minutitos para cerrar las preguntas. Entonces hay 3 palabras más pedidas, a lo mejor lo tendríamos que dejar aquí, no sé, a ver cómo andamos después de tiempo. O sea,
después de las 3, me he explicado fatal, ¿no? De las otras 3 que vienen después. Vale, pues Joan preguntaba, hablo en castellano, Joan preguntaba sobre el porcentaje, bueno, no lo preguntaba así, pero creo que preguntaba sobre el porcentaje de cobertura o qué parte de la energía no está cubierta por pactos anticipados de precio y qué parte se tiene que comprar en el mercado, ¿no? Entonces, en la presentación que hemos visto antes, el 5% de la energía ya la tenemos pactada con nuestras propias plantas. Luego el resto lo tenemos que buscar al mercado y lo que se busca es cubrir en torno, bueno, el máximo posible de la demanda. Lo que pasa es que no se puede cubrir al 100% porque la demanda varía mes a mes o día a día y estaríamos sobrecubiertos si hiciéramos un pacto para todo. Entonces se intenta buscar que la mayor parte de la energía ya esté cubierta y solo un porcentaje pequeño sea el que se expone a la volatilidad del mercado, ¿vale? Y Joan, la pregunta sobre el generation kilowatt-hora, ¿cómo saber los que te sobran? Normalmente si te sobran, la verdad que no sé cómo se puede saber, no sé si alguien lo sabe, pero se pueden asignar a otros contratos en caso de que tengas un sobrante que por automático, sin necesidad que tengas que decirlo cada vez, puedas asignar tú cuántos kilovatios hora quieres que vayan o qué porcentaje de tus asignaciones vayan a tu contrato de tu casa o al contrato de alguna otra persona de la cooperativa. ¿Vale? Vale, Joan, espero que te haya podido responder. Luego tenemos a Rafael que preguntava sobre la tarifa bàsica. Només un comentari, perdona. Digues. Que per poder decidir això s'ha de saber. Solo un comentario, pero para poder decidir necesitas saber cuánto has gastado del Generation. Y esta es una información que no dais y estaría bien tener este resumen a final de año. Lo anotamos. Es una mejora pendiente. Sí. La visibilización de lo que produce la planta y los kilovatios hora asignados a cada contrato es una de las mejoras que contemplamos, pero que todavía no se ha podido implementar con la empresa que nos realiza todos estos análisis de datos. Es una de las mejoras pendientes, sí. Vale. La otra pregunta era de Rafael, que preguntaba la tarifa básica 2.0A. Bueno, ahora se llama 2.0 TD, todos tenemos la misma, con 3 periodos, punta, plano y valle. Y en la presentación lo he explicado, está previsto que la semana que viene podamos anunciar una bajada de tarifas que rondaría los 4 euros mensuales. ¿Vale? Y luego Jesús ha preguntado si se está notando en el mercado de futuros el mecanismo de ajuste del gas. Y decir que sí que se notó. Se notó que cuando se dijo que se iba a limitar el precio del gas, se vio cómo bajaron los precios y se movieron entre la franja de los 150 euros al megavatio hora cuando venían mucho más altos y además se está notando respecto a cómo se están cotizando el mercado de futuros en otros países que no tienen esta limitación del precio. Y bueno, ahora mismo está entre 150 y 170 euros al megavatio hora. A la espera de saber qué pasará con este mecanismo. Bueno, hay mucha incerteza todavía en este caso. Por ejemplo, en Francia, para el primer trimestre hay unos 500 euros megavatio hora. Se están negociando a 500 euros al megavatio hora. Se prevé que, bueno, con toda la inestabilidad alrededor del gas, está llevando a estos precios. Y luego
preguntabas también sobre la flexibilidad para hacer que la hora pico sea otra y no la que ahora es. Comentar que nosotros trasladamos los peajes y cargos. La estructura que tenemos de Punta Plano Valle viene dada por la diferencia de precio de los cargos y los peajes que hay en Punta Plano en estos horarios, que están fijados, ya vienen fijados por la CNMC y el gobierno, que dicen de esta hora a esta hora, el peaje y el cargo tiene este precio. Y entonces las diferencias de estas Punta Plano y Valle no son unas diferencias que pongamos nosotros, sino que ya vienen fijadas de fuera. Y por tanto nos resulta lo más transparente es trasladar el coste tal y como nos viene. Y ya está. Espero haber podido resolverlo. Gracias, Javi. Nada, nos quedan 3 minutitos. Entonces, no sé, Pablo, que estás tú el siguiente en la lista. Los que no podáis formular vuestras preguntas ahora, no os preocupéis, las podéis formular a través del Participa y os vamos a dar respuesta igualmente. Entonces, igual ahora, como la última pregunta, Pablo. Yo retiro porque está parcialmente contestada. Seguro que Genial, qué bien, gracias. Pues también tenemos a Luis. Sí, ¿Es algo puedo. nuevo? Sí, molt bé. Sí, La puedo pregunta... hablar. ¿Puedo hablar? Y había Luis antes que Luis. Vaya, Disculpar. entonces no sé qué Luis es. Sí, es un Luis en catalán. Correcto. I jo feia una Entonces, pregunta en silencio. línia amb la pregunta del Joan, no? De que Mi l'assignació... pregunta está relacionada con la de Joan sobre la asignación de kilovatios hora para el precio Generation y es una información que quisiera saber la asignación por periodos, saber cómo funciona el precio en la hora pico y en la hora valle. Gràcies. Algú de l'equip tècnic dona la resposta? Gracias. ¿Puede responder el equipo técnico, por favor? Sí, forma parte la respuesta no es la mateixa, pero va en la mateixa línea. La respuesta no es la misma, pero va en la misma línea, que es visibilizar la producción. Tenemos un histórico, hora por hora, de las plantas. No sabemos qué va a producir la planta de Vallehermoso o de la Serra el año que viene, pero sí podemos dar un feedback sobre esta producción. Últims 5 anys... Es decir, durante los últimos 5 años, Generation ha producido tanto en la hora P1, P2 y P3. Sabemos que el fin de semana son siempre P3. Es un tema, bueno, Es un tema que constituye una de las mejoras pendientes de realizar para ver la información de lo que ha pasado y que cada persona sepa qué le pertoca. Muchas gracias por la pregunta. Gràcies, Leo. Doncs ho deixem aquí. Dono la paraula al Vamos a dejarlo aquí. Le voy a ceder la palabra al Consejo Rector para el cierre de la sesión, para la clausura, pero insisto en que si hay personas que se han quedado con alguna pregunta o duda, pueden formularla a través del sistema Participa y responderemos. Albert realizará ahora la clausura de esta sesión. Ante todo, quisiera dar las gracias a todas las personas presentes, a todas las socias, al equipo técnico y a los compañeros del equipo rector, del Consejo Rector. Ya hemos visto que hemos tenido un año muy difícil. El tema de las tarifas ha sido muy complicado en el equipo técnico. Han hecho un trabajo increíble y han ido capeando el temporal de los altibajos de los precios de la mejor manera posible. Han trabajado muy duro. Ha sido muy complicado a nivel de tesorería porque cuando suben los precios para seguir operando necesitamos más dinero. Y aquí las socias han sido clave con sus aportaciones al capital social que nos han permitido sobrevivir.
tenemos ese momento en el que sin ese capital social hubiéramos entrado en déficit, y ha sido gracias a las socias que Som Energia sigue viva, sigue trabajando. Y el tema de Generation siempre sabe mal dar malas noticias, y aquello que se había previsto de una manera, al final el precio no es tan económico como se había previsto inicialmente, es algo más caro, pero a pesar de ser un poco más caro con respecto a los precios generales de las tarifas, es mucho más barato. Estos proyectos, por lo tanto, valen la pena. Y además hemos visto que es importante reflejar el coste, porque el Generation no tiene que ser una piedra para Som Energia, sino una virtud para seguir creciendo en este modelo de generación con el Generation, también con las comunidades energéticas con las que trabajamos estrechamente. Y también ha habido un comentario sobre cómo habríamos abordado el año si hubiéramos tenido más de un 5% de producción propia. Evidentemente, el abordaje hubiera sido distinto. Por eso queremos trabajar en aumentar la autoproducción en todas las opciones posibles, ya sea individualmente con paneles solares en las comunidades de vecinos, o ya sea haciendo crecer el Generation, aunque durante muchos años no hemos podido reactivarlo, y este cambio de tarifa nos ha permitido que sea viable y que pueda seguir creciendo. Y comunidades energéticas y plantas, debemos trabajar en esta línea para obtener la resiliencia que necesitamos como cooperativa. Y nada más. Quiero daros las gracias por este rato que hemos pasado juntos y juntas, y nos veremos en la asamblea.